Adelante, comisionado. Muchísimas gracias, presidenta. Pues de nueva cuenta, igualmente saludar a la distancia a todas, por supuesto, a mis queridas colegas y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales del instituto. El asunto que hoy pongo a su consideración, colegas de pleno, resulta trascendental importancia para nuestro país, en el cual sin duda prácticamente todas las mexicanas y los mexicanos somos aficionados al deporte del fútbol soccer, ya que se encuentra relacionado con medidas de seguridad este asunto, con medidas de seguridad en los estadios, los cuales representan un esfuerzo coordinado entre instituciones de seguridad pública y las empresas de seguridad privada. En ese sentido, debe precisarse que una persona solicitó a la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana lo siguiente. Primero, lista de estadios y equipos que participen en la Liga MX perteneciente a la Federación Mexicana de Fútbol, también conocida como Femex Foot, que estén conectados con la plataforma México para reducir la violencia en los estadios de fútbol en el país, así como la fecha en que ingresaron en la plataforma y las detenciones que se han logrado por trabajar en conjunto con la Federación Mexicana. Segundo, número de personas integrantes de las barras bravas que han resultado como probables delincuentes por estar previamente en la lista de la Plataforma México. En respuesta, el ente obligado, la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, manifestó que después de una búsqueda exhaustiva dentro de los archivos no se encontró la información solicitada. Derivado de esta respuesta, la persona solicitante presentó el recurso de revisión que hoy nos ocupa, a través del cual manifestó que el entonces subsecretario de Seguridad anunció un convenio de colaboración entre dicha dependencia y la Femex Food para mejorar la seguridad dentro de los estadios, la creación del famoso Fan ID, la regulación de los contratos de sus jugadores y otros aspectos. Así, en su escrito de alegatos, la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana reiteró y defendió la legalidad de su respuesta primigenia, en donde señaló que no encontró la información solicitada por el particular. De este modo, el análisis realizado por la ponencia a mi cargo, específicamente de la verificación al procedimiento de búsqueda realizado por el sujeto obligado, que está enmarcado y regulado por la Ley Federal de Transparencia, se determinó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizó la búsqueda de la información únicamente en una unidad que puede resultar competente y no en todas aquellas áreas que pudieran conocer pues de lo requerido, por lo que no es posible bajo nuestra óptica validar el procedimiento implementado para localizar la información, ya que utilizó un criterio restrictivo. Lo anterior se refuerza o encuentra solidez con el hecho de que la persona recurrente contextualizó la información solicitada precisamente las declaraciones que realizó el entonces subsecretario de la dependencia el día 9 de diciembre del año 2022 en la conferencia matutina del titular del Ejecutivo de esa fecha. En ese sentido, se procedió a revisar la versión estenográfica de dicha conferencia y se confirmó que el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que se tuvieron algunas reuniones con la Femex Food y la Liga MX para establecer algunas acciones, entre las que destacan las siguientes. Primero, medidas de seguridad en estadios con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privadas autorizadas. Segundo, inicio del programa Fan ID, que tiene como objeto identificar a los aficionados para evitar que haya situaciones de violencia. Tercero, un protocolo contra la desigualdad de género, el racismo y la falta de inclusión en el fútbol. Así, en ese sentido, la Secretaría manifiesta que las medidas de seguridad surgieron a partir del establecimiento de una mesa de colaboración derivada de los hechos de violencia que se suscitaron en el Estadio Corregidora en Querétaro el 5 de marzo del año 2022, los cuales, sin duda, todas y todos conocimos, ya que resultó que la incidencia en más de 20 personas que fueron lesionadas de gravedad. De tal forma, con la información pública que se obtuvo de la conferencia matutina, quedó evidenciado en nuestro juicio que sí se llevaron a cabo mesas de trabajo y acciones coadyuvantes con la denominada Liga MX, y además de que una persona solicitó la información derivada de estas colaboraciones y por ende no podemos dejar de lado la necesidad de dar a conocer este tipo de información que sin duda nos afecta a todas y a todos, ya que se trata de la seguridad pública. Incluso
En diciembre de ese año, del 2022, la Liga MX informó que desde marzo de ese año había estado trabajando con la Femex Food y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mejorar la seguridad en los estadios de fútbol, lo que derivó en diversos acuerdos, entre los cuales se destaca el establecimiento de un mecanismo de intercambio de información en materia de seguridad con el gobierno federal. Así, de conformidad con lo que establece el artículo 12 de nuestra Ley Federal de Transparencia, los sujetos obligados deben de documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, lo que significa pues que el ente obligado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tiene la obligación de documentar cualquier tipo de acción que lleve a cabo relacionada con la seguridad en los estadios de fútbol a consecuencia de los hechos ya relatados. Por lo que al haberse llevado a cabo diversas reuniones que además fueron públicas entre la Femex Food y la Liga MX, en las que se trataron temas relativos a la implementación de medidas de seguridad en los estadios de fútbol con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada autorizadas, es evidente a nuestro juicio que debieron de haberse generado documentos que dieran cuenta de la actuación de servidores públicos en esas reuniones de trabajo, reitero, porque además se cuenta con la versión del entonces subsecretario de Seguridad. Cabe recordar que otros sujetos obligados ya han pretendido declarar inexistente la información relacionada particularmente con este tema. Tal es el caso del recurso de revisión RRA 4490/22 en contra de la Cámara de Diputados, que sometía a consideración de este pleno el año pasado. Y en aquel momento propuse a mis colegas, que además me acompañaron de manera unánime, en revocar la respuesta que pretendía evitar la difusión de información relacionada con el tema que hoy precisamente es de la exposición. De este modo, también considero que en este caso el Pleno del INAI debemos de determinar que es necesario dar a conocer este tipo de información que resulta de interés público porque se trata de asuntos de seguridad pública, en razón de que cualquier esfuerzo de las autoridades para proveer de seguridad en los encuentros deportivos de esta naturaleza generan pues un beneficio en la participación de las familias mexicanas en estas actividades recreativas. Pero no solo eso, sino también permite que la sociedad en general cuente con las herramientas necesarias para valorar el desempeño de las autoridades en temas de tal trascendencia. Es un hecho público y notorio que prácticamente, reitero, todas y todos somos aficionados al fútbol soccer y en alguna ocasión o muchas acudimos como una actividad cotidiana, familiar, los sábados o domingos a acudir a ver un partido de fútbol. Por ello es importante conocer este tipo de medidas de seguridad adoptadas. Y es bajo esta consideración que propongo respetuosamente a mis compañeras de pleno a que revoquemos la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que realice una nueva búsqueda con un criterio amplio en los archivos físicos, pero además electrónicos de todas las unidades administrativas que resulten ser competentes bajo los parámetros expuestos con antelación, ya que solo así garantizaremos el derecho de acceso a la información que la persona solicitante ha ejercido, pero sobre todo estaríamos colaborando a la rendición de cuentas de este tipo de instituciones, lo cual indudablemente fortalece nuestra democracia. Es cuanto, presidente y compañeros de pleno. Muchas gracias, comisionado Adrián Alcalá. Pregunto a las comisionadas si desean hacer uso de la voz. Adelante, comisionada del Río. Sí, gracias. Bueno, como siempre, reconozco el tema que está posicionando mi querido colega y gemelo, el comisionado Alcalá, verdaderamente relevante, coincido con él para transparentar estos procesos del sector deportivo en el país, específicamente en lo que concierne al fútbol mexicano, así como para reducir la violencia asociada a este deporte. Más sin embargo, por esta ocasión, respetuosamente me aparto del proyecto que presenta mi colega, ya que considero en un plano meramente jurídico que es mi ponencia tenemos otro punto de vista y al respecto, bueno, consideramos que el sujeto obligado ya realizó la búsqueda, más sin embargo, realizamos una consulta en el vínculo electrónico aportado por la persona recurrente para contextualizar su petición
encontrando que redirige a una nota periodística y hace alusión a un convenio entre la Secretaría de Seguridad y la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX. Sin embargo, dichas manifestaciones no guardan relación con la información. Por esta ocasión, mi voto es disidente con todo respeto y con todo el apoyo a mi compañero. Muchas gracias, comisionada del Río. Adelante, comisionada Román. Gracias, comisionada presidenta. Gracias también, comisionado Alcalá, no solo por la exposición, porque me parece que hoy es un tema importante y que nos interesa a todos quienes nos gusta el fútbol y acudimos a los estadios. En ese sentido, por supuesto que adelanto mi voto a favor, porque derivado de los acontecimientos de violencia que ocurrieron en los estadios de fútbol, que han ocurrido en los estadios de fútbol de nuestro país, y el ejemplo que detonó justamente algunos proyectos de seguridad por parte de Femex Food y de estadios de diferentes entidades federativas, Ciudad de México también, fue el acontecido el 5 de marzo del año pasado, en donde hubo al menos 26 heridos, según las declaraciones oficiales. Entonces, claro que este tema es por demás importante, conocer las medidas de seguridad que ha implementado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de manera conjunta con la Liga MX, a fin de evitar que vuelvan a ocurrir hechos tan lamentables de violencia en nuestro país y más tratándose de un deporte que se practica por la mayoría de mexicanos y mexicanas. Yo quisiera también aclarar que desde que en el INAI nos enteramos que Femex Food buscaba implementar algunas medidas para proporcionar seguridad a quienes vamos a los estadios, hubo un acercamiento con Femex Food. Presentaron inclusive una evaluación de impacto, aunque la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares no lo obliga, sí hubo este acercamiento, este análisis de conformidad con la ley federal. Desde el INAI inclusive hicimos una serie de recomendaciones que, bueno, aún continuamos revisando. Y lo que corresponde a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en realidad este es un sujeto obligado en términos de la Ley General de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, es decir, entidades públicas. La parte pública corresponde el cumplimiento, sí, a instituciones públicas, sujetos obligados. La parte de particulares, como son estadios y Femex Food, que hacen la Liga MX, les corresponde aplicar como sujetos regulados, no obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, me parece muy atinado que se haga la exposición de este tema por parte del comisionado Alcalá. Entonces, muchas gracias y adelanto mi voto a favor. Gracias, comisionada Román. Yo simplemente para complementar lo que ya se ha dicho, coincido en que es un tema también sumamente relevante. Simple y sencillamente la información que reporta la Liga BBVA MX en el torneo de clausura 2023, durante la fase regular de este torneo asistieron más de 3.4 millones de aficionados que visitaron los estadios, y esto nos habla de la dimensión y de la relevancia que puede tener estas cifras de asistencia a los partidos de fútbol, por lo que siempre será un tema de gran relevancia el que podamos tener información precisa y que podamos contar con estadios seguros y libres de violencia. Y si no hay más comentarios, le pido por favor, secretaria técnica, tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidenta, se somete a consideración de las comisionadas y el comisionado al proyecto de resolución identificado con la clave RRA 8667/23, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por lo que le solicito para que formalmente se sirvan manifestar el sentido de su voto. Comisionado Alcalá. Por supuesto, a favor es mi proyecto y quiero agradecer los comentarios de la comisionada Román y de la comisionada presidenta Ibarra a favor del proyecto, y por supuesto que respeto los comentarios y el voto disidente de la comisionada del Río. Digo, de esto se trata, es un colegiado y se trata precisamente de debatir, de intercambiar puntos de vista, opiniones, pero sobre todo de un ejercicio de rendición de cuentas, que la gente sepa cómo estamos opinando. Pues al final de cuentas, lo que hemos dicho siempre, por nosotros, por el INAI, por el instituto, por los órganos garantes, hablan nuestras resoluciones. Entonces,
Quiero agradecer esto y únicamente, muy rápidamente, con relación al voto recurrente, quiero precisar que se considera que la información solicitada sí guarda relación con el contenido del vínculo electrónico en donde se reproduce el video de la conferencia matutina del titular del Ejecutivo del 9 de diciembre del 2022, ya que ahí observamos que el entonces subsecretario de Seguridad manifestó que derivado de los trágicos sucesos de violencia ocurridos en el Estadio Corregidora, establecieron mecanismos, la Liga MX y la Femex Food, para precisamente mecanismos de seguridad en donde la Secretaría participa como coadyuvante. Por eso sostenemos que ese vínculo sí tiene relación con la información solicitada, y en ese contexto, lo señalado por el servidor público en esa conferencia, si bien no se advierte específicamente, y creo que aquí es el punto fino, lo referido por la persona recurrente en su solicitud, lo cierto es que su requerimiento se dirige desde nuestra óptica a conocer la información que sustente la manifestación que realizó el funcionario. Se establecieron una serie de mecanismos que correspondan a estas instituciones, pero desde luego nosotros, dijo el subsecretario, participamos como coadyuvantes. Creo que ahí está el tema, la diferencia que aparta a la comisionada del Río, con mucho respeto, del proyecto, pero era importante comentarlo. Muchísimas gracias. Comisionada del Río. Sí, gracias. En efecto, tiene razón, además, en esa conferencia efectivamente existe, más sin embargo habla de un convenio que no está relacionado directamente, pero bueno, en esta ocasión, como dice mi querido compañero, por eso somos un pleno, y refrendo mi voto disidente. Comisionada Román. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. En consecuencia, se aprueba por mayoría la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 8667/23 con el voto disidente de la comisionada del Río. Es cuanto, comisionada Presidenta. Muchas gracias, secretaria técnica. Bueno, pues antes de dar la palabra